Estás escuchando Placeres Divinos con Esteban Cafo, un blend de música, vinos e información por FM Blog 94.1. Seguinos también en Facebook, Placeres Divinos. Bueno, aquí también estamos con Aldo Luis Biondolillo, un destacado enólogo y profesional y emprendedor del vino. Estaba viendo aquí el currículum de Aldo, permítanme que lo comparta con ustedes brevemente, un apretado resumen de lo que es la trayectoria y la capacitación. Aldo es enólogo, recibido en la escuela de Don Bosco, la prestigiosa escuela de Don Bosco de Mendoza, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Cuyo, máster en economía en la Universidad de Minnesota, Minneapolis, posgrado en economía agraria en la Universidad de Minnesota, en Saint Paul. Bueno, ha hecho, no quiero aburrir, pues es realmente muy importante la capacitación y el desarrollo y experiencia laboral de Aldo, y vamos a aprovechar que lo tenemos en línea y darle la bienvenida, y mucho mejor es escucharlo a él que nos dé su palabra autorizada. Así que Aldo, te saludo. Esteban Cafo te habla aquí en Placeres Divinos. Un gusto. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, un placer. A la audiencia de FM Blog. Bueno, un placer tenerte en línea, Aldo, un lujo que enriquece el programa, así que agradecido por la amabilidad de estar aquí. Y la idea es, esta semana fue el disparador. Yo tenía muchas ganas de contactarme contigo en algún momento para compartir tu punto de vista, tus opiniones, tus vivencias, porque siempre es bueno, y es lo que pretendo, poner en contacto a los hacedores del vino con el público consumidor que esté interesado en informarse más y mejor sobre el tema vinos. Y el disparador, decía, fue esta semana una nota tuya que se publicó en el diario Los Andes de Mendoza, que me pareció muy pertinente. Yo el programa pasado precisamente pretendía hacer un paneo estadístico de cómo nos fue en nuestra vitivinicultura y cómo nos fue en relación al contexto del mundo vitivinícola y qué se podía esperar para el 2015. Pero nadie mejor que vos para que nos dé una pincelada sobre cómo ves vos, como palabra autorizada, como estudioso profesional del tema y emprendedor, pues tenés allí participación en el emprendimiento familiar de Tempus Alba, ¿cómo ves vos el cuadro de situación de nuestro país? Bueno, Esteban, lo importante es que a esta situación de crisis, que realmente es preocupante a todo nivel, fundamentalmente para el sector de la producción, donde siempre los coletazos de la crisis son más fuertes. Digo que es preocupante por haber llegado nuevamente a una situación que hace 15 años atrás creíamos que habíamos superado por completo. Sí. Esto de las recurrentes crisis en el mercado vitivinícola ha sido, digamos, una constante a lo largo de todo su desarrollo histórico. Entonces, cuando pensábamos que ya estábamos encaminados a una nueva vitivinicultura y con una fuerte participación a nivel global con nuestro vino, bueno, volvemos de nuevo para atrás 20 años a hablar de los mismos problemas. Y esto es preocupante también porque, como te decía hace un minuto, no se llega a esta situación así de forma imprevista, sino que justamente por imprevisión y por no haber tomado medidas correctivas oportunas, llegamos de nuevo a una sobreexistencia de vinos, lo que se conoce en la jerga, digamos, como los excedentes o el sobrestock, que están presionando dramáticamente el precio del vino, sí, y también de la uva ahora de la próxima vendimia a la baja, y que bueno, de nuevo el sector encuentra
una situación en la cual poco puede hacer en la coyuntura y mucho está pidiendo para que se haga por él a nivel del gobierno, sea provincial o nacional. Y es difícil la situación porque la sobreoferta, que es lo que está en realidad ocasionando todo este problema de caída de precios y falta de rentabilidad, está compuesta por vinos que realmente no son vinos de fácil colocación, ni a nivel interno, porque realmente el consumo interno, como vos sabes muy bien, viene siguiendo un poco el patrón internacional, bajando en términos de consumo per cápita, de volumen, y no hay ninguna posibilidad de reactivación. Pero tampoco hay salida por el lado de la exportación, porque estos vinos realmente no son vinos exportables, digamos, no reúnen la calidad suficiente como para poder colocarlos y menos competir con otros fuertes competidores en los mercados de granel con un producto de esta calidad. Por Aldo, otro lado, tampoco hay un sinceramiento ni de parte de la industria, ni tampoco digamos así, de los organismos de control, como concretamente es el caso del INB, por dar a conocer qué hay dentro de esa caja de Pandora, digamos así, porque en esos excedentes hay vinos por lo menos de 3 calidades distintas. Hay vinos aptos para el consumo, hay vinos que no son aptos para el consumo, pero que podrían corregirse con algunas técnicas físicas de filtración, certificación, y otros que definitivamente no son aptos para consumo. Nadie tiene la voluntad política y tampoco, digamos así, el coraje como para enfrentar la situación y poner sobre la mesa esta coyuntura complicada, digamos así, clasificado por esta categoría que yo te mencionaba. Entonces, hay una cierta hipocresía también de parte de la industria, es decir, bueno, pobre pequeño productor que no tiene precio, pero el pequeño y mediano productor, las pequeñas bodegas, son las menos responsables de esta situación de acumular excedentes. Yo creo que allí hay responsabilidades repartidas y responsabilidades no asumidas por quienes tienen que asumirla tanto desde el gobierno como del sector privado. Entonces, con este panorama es difícil idear medidas, aunque yo tengo algunas ideas. He visto que has propuesto algunas, tratando de generar, digamos así, un comportamiento tanto en lo individual, en lo privado, como una respuesta de los entes o de los organismos de gobiernos que atiendan a la coyuntura sin dejar de lado el mediano y largo plazo, que es lo que nos va a dar sustentabilidad, o lo que le va a dar sustentabilidad al negocio cuando se plantea en forma hipercompetitiva como está la vitivinicultura hoy a nivel global. Entonces, creo que hay que empezar con medidas que atiendan la mayor de las urgencias, que es que la uva se coseche y que el pequeño y mediano productor, las pequeñas bodegas, puedan cosechar la uva. Y bueno, llegamos a esta situación con un sector productor totalmente desfinanciado, un poco porque el negocio del vino es así, el productor vende sin saber cuál va a ser el precio de la uva que vende y cobra 6, 7, 8, 10 cuotas después de haber pactado el negocio y después de haber ya entregado el producto. Entonces, yo tengo entendido, permitime una consulta. Y agravado en este caso porque tampoco hay muchas posibilidades de crédito para atender su situación. Entonces, la primer prioridad, digamos así, valga la redundancia, es poner en manos del productor un programa de crédito con tasas bonificadas de acuerdo al tamaño de su explotación, de acuerdo al uso que le va a dar o el destino que le va a dar a su uva,
porque no es justo de que aquella persona que haga un esfuerzo por diversificar en el uso de la uva, enviándola a mosto, por ejemplo, tenga el mismo trato que aquella que va a insistir con una uva criolla para ser destinado a la elaboración de vinos básicos de calidad limitada o no apta para la exportación. Entonces, acá hay todo un tema por manejar. Primero, que los recursos estén disponibles y que las tasas sean diferenciadas y bonificadas. Eso necesariamente tiene que ser así. Segundo, hay un tema que también requiere financiamiento, que es derivar parte de la futura vendimia a mosto. Lo que se está hablando y en lo que hay un cierto consenso es que el 35% de la producción se destine a mosto concentrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, evidentemente que el mosto tampoco está pasando por una situación cómoda o fácil en el mercado internacional, porque también está afectada por esta pérdida de competitividad que el sector como tal ha venido teniendo o experimentando en los últimos 3 años. Entonces, para exportar mosto tenemos que ser competitivos, hoy no lo somos. Entonces también la industria del mosto tiene sus propios excedentes. Pero es aquí donde yo creo que hay que analizar el problema con una visión de mediano y largo plazo y decir a qué apostamos de aquí en más. Porque evidentemente lo que pensábamos que había sido una solución, como fue el PEVI 2020 en su momento, y este cambio estructural de los viñedos hacia la producción de uvas y vinos de mayor calidad, y ya está agotado. Hoy volvemos a tener excedentes y también tenemos excedentes de vinos varietales, de vinos premium. Entonces la cadena de nuevo vuelve a estar en crisis. Entonces yo creo que acá hay una gran apuesta que hacer. O nos dedicamos a futuro a desarrollar un nuevo negocio, digo nuevo aunque sea un viejo negocio, como es la exportación de vino a granel o la exportación de mosto concentrado, pero con una importante competitividad respecto a nuestros vecinos, respecto a otros países productores del nuevo y también del viejo mundo, o no tenemos destino, digamos así. Entonces yo creo que hay que comenzar de nuevo a hablar de una segunda reestructuración de la producción vitivinícola que parta del viñedo, digamos, que parta del viñedo con tecnologías adecuadas, con la genética apropiada, con la intensificación de vida en cuanto al número de plantas por hectárea, para que ganemos en productividad. Tenemos que tener viñedos de altísima productividad para poder competir con Chile, por ejemplo, que ya hoy está produciendo Cabernet Sauvignon en Parral con 500 quintales por hectárea y cosecha mecánica. Entonces, ¿con qué vino vamos a salir a competir en el mundo para poderle dar este plafón o esta proyección futura a la vitivinicultura, que no va a estar por el lado del mercado interno, que ya está, como decíamos recién, en un techo, saturado, sino por todo lo que podamos crecer en la exportación? Pero te hago una consulta. Creo que estoy monopolizando la charla, no sé si... No. Hagamos un paréntesis acá. Aldo, probablemente esté muy bajo mi micrófono, estoy tratando de resolver el tema, pero te escuchaba atentamente para hacer más prolija tu exposición. Pero aprovecho, ¿vos me escuchás bien ahora? Sí, te escucho perfecto. Fantástico. Te preguntaba, respecto, me sorprendió, si es que entendí bien, el hecho de que la actualización tecnológica y de tendencia, por ejemplo en Chile, está un paso adelante de la que hoy tenemos en promedio aquí en nuestro país. No, sin duda, ¿En qué medida evaluás vos como actor de la vitivinicultura? La medida que yo estoy evaluando y proponiendo es perfecto, ayudemos hoy en la coyuntura, generemos recursos, busquemos recursos con créditos bonificados o subsidios, ¿por qué no? Pero bien direccionados, no subsidiemos solamente para que se saquen del mercado esos 200 o 300 millones de litros que sobran, porque el año que viene, de nuevo, en la otra vez vamos el mismo a tener a todo el sector
volviendo a pedir lo mismo. Coincido totalmente. Entonces tenemos que ir gradualmente saliendo de esta... Y también, sí, y discúlpame, también cuando te escuchaba hace minutos, cuando una de las opciones era créditos que puedan ayudar al productor. El crédito, creo que también, si no tiene medidas complementarias, pasa algo parecido a lo que vos bien decís con los subsidios. Y absolutamente. ¿no es una cuestión también de evaluar y consensuar el tipo de cambio adecuado? Pues yo creo que los costos en dólares han crecido, más allá de la competitividad, los costos en dólares han crecido y la uva en dólares creo que se ha estancado el precio. Y el tipo de cambio tal vez sea un tema a ajustar o a rever. Mira, vos justamente estás tocando un tema que es muy importante, digamos. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se atrasó, no hay duda. No vamos a negar de que parte de la pérdida de competitividad viene por el lado de la macroeconomía. Eso es así, y quien lo niegue está negando una verdad que es difícil de sustentar, digamos así, esa negación. Entonces, la propuesta, si bien pasa por el lado de tener un tipo de cambio competitivo, la devaluación en sí misma no alcanza. Y lo que tuvimos en enero del año pasado, del 2014, fue justamente la posibilidad de comprobarlo. Tuvimos una importante adecuación o actualización del tipo de cambio, pero un alivio transitorio. En 3 o 4 meses esa devaluación se licuó. Se licuó por la inflación y se licuó por el lado del incremento de costos de los insumos secos. Entonces, los costos de todos los insumos aumentaron casi al día siguiente de la devaluación. Y la uva y el vino, como decís vos, sigue estando depreciada y con valores de un año, de 2 o 3 años. 2 o 3 años. Yo me acuerdo que la uva, algunas uvas de altísima calidad en Valle de Uco, un amigo, estaban pagando 7 pesos, una cosa así, por un Malbec de primer nivel. Y sí, como vos decís, hace un par de años que se mantiene, ¿no?, por lo que tengo entendido, en ese tipo de valores. Incluso ha bajado. Y ha bajado en algunos casos. Valores nominales ha bajado, lo cual es mucho más grave todavía. Más grave, tal cual. Si lo actualizamos por cualquier tipo de tasa de inflación. No vamos a discutir si 20, 30 por cualquiera o 40. Por cualquiera que la ajuste, ha perdido. Estamos mucho peor en valores absolutos que hace 1 o 2 e incluso 3 años. Entonces, bueno, volviendo al tema, yo coincido con este comentario que vos hacías, de que los créditos, los subsidios tienen que condicionarse. La condición que yo veo es que aquel productor que se beneficie con alguna de estas medidas tiene que ofrecer a cambio un compromiso de dejar de ser un productor marginal, un productor expulsado por la cadena industrial y comercial porque no tiene calidad, porque no tiene productividad. Entonces, yo creo que de a poco hay que ir buscando alternativas y salidas para ese pequeño productor que hoy produce uvas criollas, ni siquiera con los máximos rendimientos de que la uva criolla puede producir, sino incluso con bajo rendimiento, con baja productividad, para ir ayudándolo a que se, de alguna manera, a que acceda a negocios, a nuevos negocios, pero tradicionales, como ser implantar una de sus 3 hectáreas o sus 4 hectáreas con la alta tecnología que hoy disponemos, con la genética más apropiada, para que si él en el futuro quiere vender el producido de esa hectárea para mosto concentrado, que no vaya a los industriales, a la industria del mosto, uvas que no tienen la suficiente cantidad de azúcar por kilo como para que desde el primer insumo básico la industria y la exportación del mosto sea competitivo. Nosotros tenemos que apuntar a tener quizás miles de hectáreas de producción de viñedos con uvas que garanticen el máximo rendimiento de azúcar por hectárea, no de uva por hectárea. Entonces,
si esto lo hacemos para las pasas, también tenemos que tener hectáreas implantadas con la máxima productividad en términos de producción de pasa seca por hectárea, sí. no de uva fresca por hectárea. Y así, sucesivamente, con cada uno de los usos, podemos ir definiendo y podemos ir zonificando la viticultura de acuerdo a usos, de acuerdo a salidas comerciales y básicamente a salidas de exportación. Okay. Y si no se puede hacer a nivel de un productor individual, yo estoy pensando en hacer, en desarrollar una especie de enclaves productivos de módulos, por ejemplo, de 50 hectáreas, sí, en los cuales esas 50 hectáreas también tengan cabida a los pequeños productores que estén dispuestos a renunciar a una cuota parte de su producción actual de uvas criollas y canjeen esa renuncia por participar de un moderno complejo agroindustrial como sería la futura industria del mosto concentrado o la futura cadena del vino a granel, que debería ser una cadena en sí misma como es en Chile, o la cadena de pasa, que debería ser también una cadena en sí misma, no estar dentro del conglomerado de productos vitivinícolas. Sí, como parte. Entonces, hay salidas si hay recursos que se orientan bien y si hay decisiones a nivel político de que nos encaminen en esa dirección. Yo escuchaba que por ahí hacías mención a la COVIAR y la COVIAR nació para implementar el PEVI, nada más ni nada menos. Sí. Y hoy los principales referentes del sector que están anunciando y que es más hoy hicieron paros y camionetazos, algunos de ellos han sido presidentes de la COVIAR. Entonces digo, ¿qué hicieron en la COVIAR hace 2, 3, 4 años para no llegar a lo que hemos llegado hoy? Entonces ahí es donde yo veo una cierta hipocresía y también una falla del sistema político institucional. Sí, que requiere... Y el sector privado tiene que asumir su responsabilidad, tiene que salir a comprar uva, porque después se enoja si el Estado interviene en el mercado de uva tratando de comprar a un precio mínimo, a lo que sea. Pero eso es porque el sector privado marca una ausencia. Claro, entonces, ha dejado hacer, sí. Entonces acá hay responsabilidades que cumplir de ambas partes y también, bueno, hay mala praxis, digamos. ¿Por qué llegamos a lo que llegamos hoy? Y hay mala praxis porque yo lo describo como una situación de arrastre, lo que está pasando hoy, que es primero la pérdida de credibilidad que tienen los pronósticos oficiales. Sí. Nosotros tenemos que llegar a noviembre, a diciembre, con un pronóstico estimativo de cuánto va a ser la vendimia en febrero o marzo, para tomar anticipadamente medidas estructurales y coyunturales que nos lleven a buen puerto. Pero para eso tienen que ser confiables y no tener un 20% de variación respecto de la realidad. Segundo, llegamos también con un muy bajo porcentaje destinado a mosto el año pasado. ¿Por qué? Por el error cometido en el pronóstico. Sí. Entonces se destinó a mosto concentrado, cumpliendo con el acuerdo Mendoza-San Juan, de solamente el 18% del total de la cosecha, cuando debería haberse dedicado el 30-35% de la cosecha debería haberse destinado a mosto. Segundo, error de arrastre. Y el tercero es una variable que la única agroindustria del país que tiene a su favor es la vitivinícola, que es usar la fecha de liberación de vino, del vino nuevo, como variable de política. Entonces, el año pasado se fijó mal, se anticipó demasiado la fecha de liberación del vino nuevo, fijándola en el 1 de junio, cuando perfectamente, y así yo lo sugerí incluso en ciertos círculos de funcionarios del gobierno provincial, que la fecha se dejara supeditada a cómo evolucionara el precio del mercado de traslado. Y si la demanda no sale a comprar vino y los precios se planchan, y bueno, manejemos esa variable que es muy importante, que es la de la fecha de liberar el vino nuevo. Porque un mes que retrase la fecha
es un mes más que el sector, digamos así, de la comercialización o el sector de las grandes bodegas comercializadoras tienen que salir a comprar vino. Entonces, te digo, hay una mezcla de irresponsabilidades y de mala praxis. Todo eso tiene que corregirse si queremos construir la vitivinicultura que todos nos merecemos, tanto el consumidor como los productores. Aldo, se nos agotó el tiempo del programa. Te propongo hacer un punto y aparte y en 1 o 2 programas retomar este diálogo tan enriquecedor, al menos para mí, con alguien autorizado y capacitado como sos vos, y con una trayectoria que lo avala y lo respalda. Y quedó un capítulo, además de este panorama del mundo vitivinícola y de nuestra vitivinicultura, me interesa mucho aprender más, conocer sobre tu trabajo, el trabajo de ustedes en Tempus Alba, con los clones de Malbec. Pero con gusto, la verdad Así que me apasiona hablar del tema, así que no me vas a tener que motivar demasiado, con gusto. Cuando creas conveniente hacemos un segundo diálogo, pero con más participación tuya y menos mía. No, pero te escuchaba atentamente y está muy bien porque yo te invité a que dieras tu panorama y para no entrecortar la disertación y por el tema incluso de audio, pero fundamentalmente para que tenga una hilación, una continuidad tu descripción, así que está muy bien así. Como decían los antiguos, escuchando como en misa. Y al cambio tecnológico. Hablar hoy de genes y de hablar hoy de clones es una necesidad, digamos así, va muy de la mano con el cambio de productividad que necesitamos. Claro. Bueno, pero ese va a ser el otro capítulo. Por hoy perfecto. Entonces, te agradezco. Muchas gracias a vos, Esteban, por la comunicación y por ponerme en contacto con tu audiencia. No, un placer siempre estar en contacto con gente de tu valía, de tu capacitación, así que siempre enriquecedor. Las gracias son de mi parte y hasta pronto. Bueno, un abrazo, que siga muy bien. Chao. Adiós. Fue Aldo Luis Biondolillo, un gran emprendedor de nuestra vitivinicultura, palabra autorizada. Y ahora vamos con el siguiente tema que tenemos previsto en el esquema del programa, que va a ser el tema de cierre. Jealous Guy, otra vez por el único John Lennon, tipo celoso, dice, Jealous Guy. Y nos estamos yendo. Un abrazo grande a todos ustedes, con más placeres divinos el jueves de la semana que viene. Chao.